I found out my parents had transferred the family metal shop to my brother So y quit working 80. Imagina trabajar toda tu vida en un taller familiar. Cada día, cada máquina, cada tornillo, tu esfuerzo y tu sudor. Creíste que estabas construyendo algo sólido, un legado que permanecería en tu familia para siempre. Pero un día descubres algo que cambia todo en tus padres. Sin consultarte, han transferido el taller a tu hermano. Todo tu sacrificio, ignorado. Tu trabajo, tomado como si nunca hubiera existido. Esa fue la primera mentira. La segunda llegó en forma de documentos falsificados con tu nombre colocado en papeles que nunca firmaste, señalándote como responsable de cada accidente, cada error, cada máquina que se rompía. Y entonces entendiste la verdad, más aterradora aún. No solo habían traicionado tu confianza, sino que estaban dispuestos a usarte como chivo expiatorio si algo salía mal. Nunca imaginaste que una simple prensa hidráulica podría convertirse en el detonante de una tragedia. Una tarde, un joven empleado quedó atrapado, su brazo aplastado, su futuro destruido, la sangre mezclada con aceite, los gritos que resonaban en todo el taller. Y tú, afuera, impotente, viendo cómo las mentiras de tu familia te colocaban en el centro de todo, aun cuando la investigación llegó. Lo que parecía un accidente se convirtió en un juicio de verdades ocultas, documentos manipulados, firmas falsificadas, responsabilidades mal asignadas, y tu voz ignorada durante años de trabajo duro. Pero finalmente la justicia comenzó a moverse, y cada mentira salió a la luz. La familia que creías que siempre estaría ahí, ahora enfrentaba consecuencias legales y sociales que jamás imaginaron. El público comenzó a conocer la historia, el hijo que advirtió sobre los riesgos y que fue ignorado, el hermano que manipuló documentos, los padres que permitieron que todo ocurriera. La verdad, cuando se filtra, no se puede detener. Y lo que una vez fue un taller orgulloso, símbolo de esfuerzo familiar, se convirtió en un escándalo que expuso cada secreto, cada traición. Esta es una historia de lucha, traición y redención. Una historia de cómo un joven que trabajó 80 horas a la semana decidió finalmente alejarse, enfrentar la verdad y reclamar su integridad. Es la historia de un accidente que desató una cadena de consecuencias, de juicios y de justicia. Una historia donde la mentira familiar se desmoronó y la verdad triunfó. Prepárate para descubrir cada capítulo, cada secreto oculto, cada mentira que construyó un legado familiar roto. Porque cuando la familia traiciona y cuando la justicia llega tarde pero segura, nada vuelve a ser lo mismo. Esta es la historia de cómo elegí mi camino. Enfrenté a mi familia y descubrí que la verdad siempre tiene un precio y un poder que nadie puede detener. El taller de metal no era solo un lugar de trabajo, era una extensión de nuestra casa, de nuestra historia, de nuestra sangre en desde afuera. Parecía un galpón viejo, con paredes manchadas de humo y un portón de hierro que chirriaba cada vez que se abría. Pero para nosotros era un templo. Ahí crecimos. Ahí aprendimos que el ruido no siempre significa caos y que el metal, cuando se lo trata bien, puede obedecer. A mi padre decía que el taller tenía alma. Escucha cómo suena el hierro, repetía. Si suena mal, algo está mal. Yo le creí toda la vida. A mis primeros recuerdos no son juguetes ni dibujos animados. Son chispas de soldadura, iluminando la oscuridad. El olor fuerte del aceite quemado. El calor pegándose a la piel incluso en invierno. Tenía apenas 14 años cuando empecé a trabajar ahí, oficialmente para aprender. En realidad, para ayudar, para sostener. Para cargar un peso que nadie preguntó si podía cargar después de la escuela, iba directo al taller. Los fines de semana también. Vacaciones no existían. Mi padre decía que el negocio familiar no descansaba. ¿Y nosotros tampoco? Éramos 4: mi padre, mi madre, mi hermano Mayo Ere y yo. Mi madre llevaba las cuentas, atendía llamadas, preparaba café para los clientes. Siempre decía que ella no tocaba el metal, pero sin ella nada funcionaba. Mi padre era el maestro,
Soldaba, cortaba, enseñaba. Mi hermano. Bueno, mi hermano siempre fue distinto. Él hablaba. Yo trabajaba desde el principio. Quedó claro que yo era el fuerte, el que aguanta, el que no se queja. Si había que quedarse hasta la madrugada, era yo. Si había que cubrir a un empleado enfermo, era yo. Si una máquina fallaba y había que arreglarla sin parar la producción, era yo. En 80 horas a la semana se volvieron normales. Mi cuerpo se adaptó antes que mi mente. A veces dormía sentado, con la espalda contra una pared fría, mientras la máquina terminaba su ciclo. Mis manos tenían cortes viejos que nunca cerraban del todo. Mi espalda crujía como hierro mal doblado. Pero yo seguían porque creía en el taller, creía en la familia, creía en el futuro que, según mi padre, nos esperaba a los dos por igual. Esto algún día será tuyo, me dijo una vez, mientras cerrábamos el portón al anochecer. Todo esto en vos, te lo ganaste con trabajo nunca, dijo nuestro. Pero yo quise escuchar eso. A mi hermano aparecía más tarde. Se iba antes, se encargaba de hablar con proveedores, de recibir clientes importantes, siempre limpio, siempre con camisa. Decía que su trabajo era estratégico. Nadie lo cuestionaba. Yo tampoco, porque en mi cabeza, cada uno aportaba a su manera, y al final, el taller sería de los dos. Esa idea me mantenía en pie cuando el cansancio me nublaba la vista. Cuando veía a otros jóvenes salir, viajar, vivir, yo estaba ahí, rodeado de hierro, creyendo que el sacrificio tenía sentido. Pero el true crime no empieza con sangre. Empieza con confianza. El taller empezó a crecer. Compramos nuevas máquinas. Aceptamos encargos más grandes. La presión aumentó. Los plazos eran más cortos. Los clientes más exigentes. Mi padre envejecía rápido. Su pulso ya no era tan firme. Sus errores eran pequeños, pero constantes. Yo cubría esos errores sin decir nada. A mi madre se volvió más silenciosa. Antes me contaba todo las deudas, los pagos atrasados, los problemas. De repente, empezó a cerrar carpetas cuando yo entraba, a cambiar de tema, a decir. Después hablamos, nunca hablábamos. Pensé que era estrés. Pensé que era miedo. Pensé que me protegerían de los problemas. No imaginé que me estaban borrando en una noche. Cerca de la medianoche. Estábamos solos en el taller. Yo y el ruido. Las luces fluorescentes parpadeaban. El suelo estaba cubierto de polvo metálico. Me dolían las piernas, pero miré alrededor y sentí orgullo. Ese lugar lo había levantado mi padre. Sí, pero lo había sostenido yo. Cada marca en la pared, cada máquina reparada 1000 veces, cada pedido entregado a tiempo. Llevaba mis horas encima, mis años, mi juventud. Pensé, esto es mío. Pensé en algún día valdrá la pena. No sabía que, en ese mismo momento, el taller ya no me pertenecía. No lo sabía, pero las señales estaban ahí. Mi hermano empezó a tratarme como empleado. Me daba órdenes, me corregía frente a otros. Decía, esto no es así, sin haber tocado una máquina en semanas. Mi padre no lo frenaba. Mi madre miraba el suelo. No te lo tomes personal, me decían. Es solo trabajo. Pero ya no sonaba igual. Un día pregunté por un aumento, no por ambición, sino por justicia. 80 horas a la semana, sin contrato formal, sin beneficio. Mi hermano rió. Mi padre suspiró. Mi madre dijo que no era el momento. Nunca era el momento. El taller seguía funcionando como siempre en ruido, fuego, metal, pero algo invisible se había instalado entre nosotros. Algo frío, algo calculado. Yo todavía creía que era cansancio, que estaba exagerando, que la familia no traiciona. Eso también es una mentira común en los true crime familiares. El taller que nos crió empezó a sentirse como una jaula, y yo, sin darme cuenta, ya estaba adentro, con la puerta cerrada. Ese fue el comienzo, no del final del engaño.
Y como en todas las historias reales que terminan mal, nadie muere en el primer capítulo. Pero algo esencial ya estaba condenado. Ana al principio no fue un golpe, fue un susurro, al algo tan leve que cualquiera lo habría ignorado. Yo también lo hice, porque cuando has trabajado toda tu vida para una causa, lo último que quieres aceptar es que esa causa puede estar traicionándote. El taller seguía funcionando. Las máquinas se encendían, los pedidos entraban, los clientes pagaban. En apariencia, nada había cambiado, pero las cosas importantes rara vez gritan, se esconden. La primera señal fue el silencio. Mi madre siempre había sido transparente conmigo. Sabía exactamente cuánto dinero entraba y cuánto salía. Me pedía ayuda para cuadrar números, para revisar facturas, para decidir qué máquina podía esperar y cuál no. De pronto, dejó de hacerlo. Después lo vemos, decía, cerrando la carpeta. No te preocupes. Yo me preocupaba. Igual intenté convencerme de que era estrés. El taller había crecido, y con él, las responsabilidades. Tal vez quería protegerme. Tal vez no quería cargarme con problemas. Eso pensaba. A la segunda señal fue el control AN. Un día, intenté acceder a la computadora, donde estaban los registros contables. La contraseña había cambiado. Pensé que era un error. Pregunté. Tu hermano la cambió, respondió mi padre, para organizar mejor las cosas. No me gustó la respuesta, pero no insistí. En mi cabeza, ¿todavía era nuestro taller? No creí que tuviera que pedir permiso. A la tercera señal, fue el trato a mí. Hermano empezó a llamarme, empleado en tono de broma. Vos es el mejor operario que tenemos, decía. Riéndose los demás, también reían. Yo no. Antes hablábamos como iguales. Ahora me daba órdenes. Me corregía frente a otros. Decidía sin consultarme. Y lo peor, lo hacía con seguridad, como si tuviera derecho una tarde. Mientras soldaba una estructura grande, me gritó desde lejos que cambiara el diseño. Yo sabía que estaba mal. Se lo dije. Conduister. Hacé lo que te digo. Dijo. ¿Yo me hago cargo? No era cierto. Nunca se hacía cargo, aun cuando el cliente se quejó. Días después, la culpa fue mía. Mi padre me llamó aparte. No gritó. No hacía falta. Tenés que adaptarte. Me dijo, las cosas cambian. Esa frase se me clavó En la cabeza. Las cosas cambian. ¿Para quién? ¿Para quién? Empecé a notar reuniones a las que no era invitado. Llegaba al taller y veía a mi hermano hablando con proveedores, abogados, personas que yo no conocía. Cuando me acercaba, bajaban la voz. ¿Cambiaban de tema? ¿Estamos viendo cosas administrativas? Decían, nada que te afecte, nada que me afecte. Otra mentira pequeña, otra grieta. A mis horarios no cambiaron. Mis horas tampoco. Seguía trabajando 80 horas a la semana, a veces más. Pero ya no sabía para qué en un viernes por la noche. Encontré a mi madre revisando papeles en la oficina. Tenía los ojos rojos. Lloraba en silencio. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que estaba cansada. Quise abrazarla. Ella se apartó. No te metas, susurró. No ahora. Ese no ahora sonó definitivo. Empecé a dudar de mí mismo. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Que el cansancio me volvía paranoico. Que la envidia me estaba nublando. Es fácil manipular a alguien que se esfuerza por no ver la verdad. El true crime familiar funciona así. Te hacen creer que el problema sos vos una noche. Después de cerrar, me quedé solo en el taller. Caminé despacio entre las máquinas apagadas. El silencio era pesado. Revisé los libros viejos, los cajones donde guardábamos documentos antiguos. Todo parecía normal. Pero había huecos en contratos que recordaba haber visto ya no estaban. ¡Carpetas incompletas! Fechas que no coincidían. Nada concluyente. Nada suficiente. Solo incomodidad. Decidí hablar con mi padre. Le pregunté directamente si todo estaba bien. Si había problemas. Problemas legales. Si el taller estaba en riesgo. Me miró largo rato antes de responder. Vos confía, dijo. Nosotros sabemos lo que hacemos.
a nosotros. ¡Oh, vos también! Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió, aunque todavía no lo sabía. A mi hermano empezó a llegar con un auto nuevo. ¡Ropa nueva! Decía que eran créditos a inversiones. Yo seguía usando la misma ropa manchada de aceite. El mismo sueldo. Ninguna explicación. En una tarde, un empleado me preguntó si era cierto que el taller ya tenía nuevo dueño. Me reí. Pensé que era un chisme. Somos familia, le dije. Acá no hay dueños. Hay trabajo. El empleado no rió. Eso me dijeron. Respondió. Pero no sonó así, Ann. Esa noche no dormí. Las señales ya no eran susurros. Eran golpes suaves, repetidos, constantes. Pero el miedo a confirmar lo que sospechaba era más fuerte. Porque sí era verdad todo lo que había hecho. No valía nada. Empecé a observar en silencio. A escuchar detrás de puertas, a leer correos que quedaban abiertos, a tomar nota mental de fechas y nombres. Descubrí que mi hermano tenía reuniones con un abogado desde hacía meses, que falaban de regularizar, formalizar, transferir, palabras que antes no existían en nuestro vocabulario. Cuando pregunté, me dijeron que era para ordenar la herencia. Herencia. Mi padre estaba vivo. Yo también en una mañana. Llegué temprano y encontré la oficina cerrada con llave. Nunca se cerraba. Golpeé. Mi hermano abrió. Molesto. ¿Qué haces acá tan temprano? Preguntó. ¿Trabajo acá? Respondí. No dijo nada, pero su mirada cambió. A ese día, entendí algo fundamental. Ya no era parte del círculo Onga. Las decisiones se tomaban sin mí. El futuro se planeaba sin mí. Yo solo estaba ahí para sostener el presente con mis manos en 80 horas a la semana, para construir algo que no me incluía. Pero todavía no tenía pruebas. Solo señales. Y en las historias de True Crime, las señales ignoradas siempre regresan, convertidas en tragedia. Yo seguí trabajando, seguí callando. Seguí creyendo que exageraban hasta que una noche, buscando una factura vieja, abrí el cajón equivocado, Ann, y encontré el papel que iba a cambiarlo todo, Ann. Pero esa es otra historia. No estaba buscando la verdad. La verdad me encontró a mí, Ann. Era una noche común, una más de tantas. El taller ya había cerrado, pero yo me había quedado solo para ordenar papeles viejos. No por iniciativa propia, sino porque un cliente había pedido una factura de hacía años y nadie parecía saber dónde estaba. ¡Búscala vos!, me dijeron. Como siempre, la oficina estaba en silencio. Un silencio distinto al del taller. Más limpio, más frío. La luz blanca del tubo fluorescente hacía que todo se viera pálido, casi enfermo. El reloj de pared marcaba las 10:47. Afuera, el portón estaba cerrado. Yo estaba completamente solo. Abrí el archivador metálico. Siempre. El que conocía de memoria. Carpetas verdes, azules, amarillas. Todo parecía normal. Hasta que no lo fue, había un cajón que casi nunca se usaba. No estaba etiquetado. Nunca lo había abierto antes. No sabía por qué, pero esa noche lo hice no dentro. No había facturas. Había copias en papeles doblados. Algunos con sellos oficiales. Firmas en fechas. Nombres en. Al principio, no entendí nada. No soy abogado. No manejo lenguaje legal. Pero hay cosas que no necesitan explicación. Leí el nombre del taller. Leí el nombre de mi hermano. Leí la palabra transferencia. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Pensé que era un error. ¡Un borrador! Un trámite inconcluso. Pasé la hoja. Luego, otra. Y otra más. Todas decían lo mismo, con distintas palabras, con distintos sellos. El taller, las máquinas, el terreno, en todo han transferido a nombre de mi hermano. En la fecha me golpeó más fuerte que cualquier frase 6 meses atrás.
Han 6 meses trabajando 80 horas a la semana para algo que ya no era mío. 6 meses de silencio planificado. 6 meses de mentira. Me senté. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre el escritorio. Sentía el corazón en la garganta, el ruido de la sangre en los oídos, el cuerpo reaccionando antes que la mente. Leí cada hoja con cuidado obsesivo. Buscando mi nombre. Buscando una explicación. Buscando una línea que dijera que yo también estaba incluido. No estaba en ningún lado, ni como socio, ni como heredero, ni siquiera como testigo. Solo aparecía una vez. En una página final. Como personal operativo. Han empleado en mano de obra en 80 horas. Empleado, no lloré. No. Grito. No hice nada. Eso vino después. En ese momento, solo sentí algo más peligroso que la tristeza. Claridad. Todo empezó a tener sentido. Las reuniones secretas, las carpetas cerradas, el cambio de trato, el silencio de mi madre, la seguridad de mi hermano. No era improvisación. Era un plan ejecutado. Mientras yo soldaba, cargaba, arreglaba, sostenía, encerré el cajón. Lo volví a abrir. Pensé que tal vez estaba alucinando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Volví a leer. Era real. Tomé fotos con el celular. No sabía qué iba a hacer con ellas, pero algo dentro de mí gritaba que debía protegerme, que ya era tarde para confiar. Guardé todo exactamente como estaba. Salí del taller esa noche, como un extraño. Miré las máquinas, las paredes, el suelo que conocía mejor que mi propia casa. Todo se veía igual, pero ya no era igual. Esa es la parte más cruel de las traiciones bien hechas. El mundo no cambia. Solo vos, no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando la pared, repasando cada conversación de los últimos meses, cada frase ambigua, cada después, hablamos, cada confía en la palabra, confía, empezó a darme náuseas. A la mañana siguiente, fui al taller como siempre. Nadie sabía que yo sabía. Nadie lo sospechaba. Mi hermano me saludó con normalidad. Mi madre evitó mirarme. Mi padre actuó como si nada. Eso dolió más que el documento. Trabajé mecánicamente. Como un robot. Mis manos hacían lo que habían hecho durante años, pero mi cabeza estaba en otro lugar, observando, midiendo, recordando, a la hora del almuerzo. Escuché a mi hermano hablando por teléfono en la oficina. No sabía que yo estaba cerca. Lo oí decir, ya está todo a mi nombre. Solo hay que mantenerlo tranquilo. Tranquilo. Así me veían, como un riesgo a controlar. Esa tarde entendí que el documento no era el final del engaño. Era solo la base. Había más. Siempre hay. Decidí confrontarlos, pero no de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba la mentira. Quería saber si alguien, aunque fuera uno, iba a decirme la verdad sin que yo la exigiera. No pasó. Pasaron días. Luego, semanas. Nadie dijo nada. El taller seguía funcionando. Gracias a mí. Y ellos lo sabían. Sabían que mientras yo estuviera ahí, todo seguiría en pie. Ese era el verdadero motivo del silencio. No era culpa, era conveniencia en una noche. Enfrenté a mi madre a solas. Le mostré una de las fotos. No dije nada. Solo la puse frente a ella. Se le cayó el mundo en la cara. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que no sabía cómo decírmelo. Tu padre pensó que era lo mejor. Susurró. ¿Tu hermano? Insistió. Dijeron que vos no necesitabas papeles. Que eras familia. ¿Familia la palabra? Volvió a sonar hueca. ¿Y vos? Preguntó. ¿Vos? ¿Qué pensaste? No respondió. En el silencio. También es una respuesta. Con mi padre fue peor. Negó, minimizó. Dijo que era solo formalidad. Que nada iba a cambiar. Que yo siempre tendría trabajo. Que no fuera dramático. Trabajo, le dije. Yo pensé que estaba construyendo un futuro.
No supo qué decir a mi hermano, no pidió perdón. Dijo que era lógico, Que alguien tenía que tomar el control. que yo era bueno trabajando, pero no gestionando. Ahí entendí algo definitivo. Nunca me vieron como igualán, el documento olvidado. No fue un accidente, fue un acto consciente. Frío calculado. Han firmado con plena intención en... Y lo más grave, no era perder el taller. Era descubrir que, para ellos, yo siempre fui reemplazable, ese día no renuncié. Ese día empecé a planear mi salida porque cuando alguien te quita todo sin avisarte, la única justicia posible es no seguir sosteniendo la mentira. El documento fue la prueba, pero también fue la liberación ante él y aunque todavía no lo sabía, ese papel iba a arrastrar al taller entero. Hacia su propia caída, la confrontación no ocurrió de golpe. Se fue formando como una tormenta lenta, cargada de electricidad. Esperando el momento exacto para caer, durante días caminé por el taller como si nada hubiera pasado. Nadie sabía que yo sabía. Nadie lo decía. Era un teatro silencioso donde todos actuábamos un papel que ya no creíamos. Yo trabajaba. Ellos fingían normalidad, pero cada mirada evitada, cada frase incompleta, cada gesto nervioso empujaba el choque un poco más cerca. La rabia no fue inmediata. Primero vino la incredulidad, después la humillación y finalmente algo más peligroso, la determinación. No quería gritar, no quería romper cosas, no quería una escena, quería respuestas. Y quería verlos a los ojos cuando las dieran. Elegí un domingo. El taller estaba cerrado. No había empleados. No había ruido de máquinas que pudiera cubrir las palabras. Solo nosotros. 4. Como cuando todo empezó, mi madre preparó café. Sus manos temblaban. Mi padre se sentó en la cabecera de la mesa pequeña de la oficina. Mi hermano apoyó la espalda en la pared, con los brazos cruzados. Yo me senté frente a ellos. Nadie habló durante un largo minuto. Ese silencio fue más pesado que cualquier grito. Saqué el teléfono. Puse una foto del documento sobre la mesa. La giré para que todos la vieran. Quiero que me expliquen esto, dije. Mi madre bajó la cabeza. Mi padre cerró los ojos. Mi hermano suspiró, como si estuviera cansado de una discusión que, según él, ya debería haber terminado. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó mi padre a no. ¿Cómo lo encontraste? No, perdón. Solo eso. Desde hace semanas, respondí. Desde que ustedes decidieron no decirme nada. A mi hermano habló primero. No es lo que pensás, dijo. Es solo un trámite legal, Ann. Esa frase la había escuchado demasiadas veces. ¿Un trámite? Preguntó. ¿Transferir todo el taller a tu nombre es un trámite? Alguien tenía que hacerlo, respondió. El negocio necesitaba orden. ¿Y yo? Preguntó. ¿Yo qué necesitaba? Nadie respondió. A mi madre empezó a llorar en silencio. Mi padre se pasó la mano por la cara. Parecía viejo. Más viejo de lo que recordaba. Vos siempre tuviste trabajo, dijo finalmente. Nunca te faltó nada. Esa fue su defensa. No habló de justicia. No habló de esfuerzo. Habló de supervivencia mínima. Trabajé 80 horas a la semana durante años. Dije, dejé estudios. Dejé vida. Dejé todo porque creía que este taller también era mío. Mi hermano negó con la cabeza. Eso nunca se habló así, dijo. Vos asumiste cosas, Anaí. Entendí que no era ignorancia, era conveniencia. ¿Y por qué? No me lo dijeron. Preguntó. ¿Por qué lo hicieron en silencio? Mi madre levantó la vista, con los ojos llenos de culpa. Porque sabíamos que te ibas a ir. Susurró. La frase cayó como un golpe seco. Entonces, era verdad, dije. Me necesitaban aquí, pero sin derechos. Mi padre golpeó la mesa. Suave, sin fuerza. No exageres, dijo. Sos familia. Familia no Otra vez esa palabra. La familia no se entera por un cajón. Respondí. La familia no trabaja gratis, mientras otros firman papeles. Mi hermano se enderezó. Su tono cambió. Mira, dijo. Vos sos bueno con las manos. Siempre lo fuiste.
Pero alguien tenía que pensar a largo plazo. Yo me ocupé de eso. ¿Y decidiste hacerlo solo? Pregunté. Decidí hacerlo bien, respondió. Ese fue el momento exacto en que algo murió. No fue el amor, fue el respeto. Mi padre intentó mediar. Dijo que todavía se podía arreglar. Que podíamos ver algo. Que no era tarde para hablar. Hablar, dije. Después de firmar todo, Silencio. ¿Cuánto valgo para ustedes? Preguntó. Díganmelo ahora. Mi madre lloraba abiertamente. Mi padre no podía mirarme. Mi hermano habló sin dudar. Tenés un sueldo. ¿Eso es lo que corresponde? 80 horas. Un sueldo. Me levanté despacio. Sentí el cuerpo liviano, como si algo se hubiera desprendido de mí. Entonces escuchen esto con atención. Dije, a partir de hoy, dejo de trabajar como si esto fuera mío. Mi padre abrió la boca. No hagas locuras, dijo. Pensá en la familia, justamente. Respondí. ¿Ya pensé? No renuncié ese día. No todavía. Pero algo cambió. Dejé de quedarme hasta la madrugada. Dejé de cubrir errores ajenos. Dejé de cargar responsabilidades que no me correspondían a mí. Y el taller empezó a sentirlo. Las entregas se retrasaron. Las máquinas fallaron más seguido. Los clientes se quejaron. Mi hermano no sabía soldar. No sabía arreglar. No sabía sostener en el poder que había tomado en el papel. No servía frente al metal real en mi padre. Empezó a llamarme. ¡Fuera de horario! Mi madre me pedía que aguantara un poco más. Prometían hablar de nuevo. Prometían cambiar cosas. Pero ya era tarde. La confrontación no resolvió nada. Solo dejó al descubierto lo que siempre estuvo ahí. Yo no era un hijo. No era un socio. Era un recurso. Y cuando un recurso se da cuenta de que está siendo explotado, solo hay dos caminos: seguir rompiéndose o soltarse. Yo elegí soltarme. Y ese fue el principio del verdadero conflicto. Porque cuando dejas de sostener una mentira, todo lo que estaba mal empieza a caerse solo. La decisión no llegó con rabia. Llegó con cansancio, en un cansancio profundo, acumulado durante años, que no se iba durmiendo ni descansando. Era el cansancio de haber dado todo por algo que nunca fue tuyo. El cansancio de entender, por fin, que el sacrificio no siempre es recompensado y que a veces es usado. Después de la confrontación, el taller siguió abierto. Las máquinas seguían encendiendo. Los pedidos seguían entrando. Desde afuera, nada parecía haber cambiado. Pero adentro, todo estaba roto. Yo ya no era el mismo. Seguía llegando temprano, pero ya no era el primero. Me iba a horario, algo que nunca había hecho antes. Dejé de cubrir errores que no eran míos. Dejé de solucionar problemas que nadie me pidió oficialmente que solucionara. Dejé de regalar horas a 80. Horas semanales habían sido la norma. Ahora trabajaba 40 para ellos. Eso fue una traición. Mi padre me miraba como si no me reconociera. Mi madre intentaba hablar conmigo en los pasillos, en voz baja, como si el taller pudiera escucharla. Mi hermano empezó a mostrar impaciencia, luego enojo, luego miedo, porque el taller dependía más de mí de lo que jamás quisieron admitir la primera semana sin mis horas extra. Los retrasos comenzaron. Pequeños al principio. Nada grave. Pero el metal no perdona. Una máquina mal calibrada puede arruinar días de trabajo. Antes, yo me quedaba hasta arreglarla. Ahora, no. Mañana lo vemos, decía. Y me iba Eso los desesperaba Una noche, mi padre me llamó a casa. Esto no puede seguir así, me dijo. El taller está sufriendo. Yo también sufrí, respondí. Durante años en silencio, hablamos de tu futuro, dijo. Pero tenés que ayudarnos ahora. Ahí. Entendí que, incluso después de todo, no me escuchaban, no hablaban de devolverme lo que me habían quitado. No hablaban de corregir la injusticia, solo hablaban de que siguiera sosteniendo algo que ya no me pertenecía. Colgué sin despedirme. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi infancia, en las tardes en el taller, en la voz de mi padre,
enseñándome a soldar. Pensé en todo lo que había construido con mis manos. Pensé en lo fácil que fue para ellos firmar papeles sin Mian, y entonces lo entendí con una claridad dolorosa, ansí me quedaba. Me iba a romper, no de golpe, de a poco, hasta no quedar nada. A la decisión se tomó sola. Al día siguiente entré al taller, caminé directo a la oficina y pedí hablar con los tres. Cerré la puerta. No levanté la voz. No hacía falta. No voy a seguir trabajando así. Dije, no voy a seguir como si esto fuera mío, porque no lo es. A mi hermano cruzó los brazos. ¿Nos estás amenazando?, preguntó. No, respondí. Les estoy avisando. A mi madre lloró. Mi padre se sentó, derrotado. ¿Qué querés?, preguntó. Esa pregunta llegó años tarde. Respeto, dije. Justi. Y como no me lo dieron, me voy a ir. Mi padre se levantó de golpe. No podés dejarnos así, gritó. ¿Este taller es tu casa? Lo miré fijo. Mi casa no se firma a mis espaldas. Dije Que dejaría de trabajar ahí. Que no haría más horas. Que no cubriría turnos. Que no resolvería problemas. Que no sostendría una empresa que decidió excluirme. A mi hermano se rió, nervioso. No seas dramático, dijo. Siempre volvés. Esa fue la última vez que me habló como si me conocieran durante las semanas siguientes. Cumplí mi palabra. Llegaba, hacía mi trabajo básico y me iba. Sin extras. Sin favores. Sin lealtades falsas. El taller empezó a desmoronarse. Lentamente. Clientes importantes se fueron. Las entregas fallaban. Las inspecciones comenzaron a aparecer. Antes yo me ocupaba de todo eso sin que nadie lo supiera. Ahora, nadie sabía qué hacer. A mi hermano intentó ocupar mi lugar. Fracasó, no por falta de inteligencia, sino por falta de experiencia real. El metal no se aprende en reuniones. Se aprende quemándose. A mi padre empezó a enfermarse. La presión lo superó. Mi madre se volvió un fantasma, caminando entre papeles que ya no entendía. ¿Y yo? Yo empecé a respirar por primera vez en años. Tenía tardes libres. Dormía mejor. El cuerpo dejó de dolerme tanto. Pero la culpa seguía ahí. Como un anzuelo clavado, Ann, porque dejar no es fácil cuando te enseñaron que irte es traicionar a un viernes. Después de una discusión especialmente dura, mi hermano me gritó delante de todos. Sin este taller no sos nadie. Las palabras quedaron flotando en el aire. Lo miré. No, respondí. Me saqué los guantes. Los dejé sobre la mesa. Y me fui. No volví el lunes. No volví el martes. El miércoles. Recibí un mensaje de mi madre. Por favor, habla con tu padre. No respondí el jueves. El taller tuvo que cerrar antes de tiempo. El viernes perdieron un contrato grande. El lunes siguiente llegó una notificación oficial. Yo no lo sabía todavía, pero mi salida había dejado al descubierto algo mucho más grave que una pelea familiar, porque cuando una empresa se sostiene sobre el sacrificio silencioso de una sola persona, esa empresa es una mentira. Y las mentiras, tarde o temprano, se caen a mi decisión. No fue solo dejar de trabajar 80 horas, fue dejar de ser cómplice y sin saberlo. Ese paso iba a empujar al taller directo hacia el desastre legal que nadie vio venir, o que fingieron no ver. El accidente no fue inmediato. Fue anunciado durante semanas. El taller funcionó como un cuerpo enfermo que nadie quería diagnosticar. Las máquinas seguían encendiéndose, pero lo hacían mal. Sonaban distinto. Vibraban más de lo normal. El metal salía torcido. Las soldaduras quedaban débiles. Antes yo detectaba esos detalles, con solo escuchar. Ahora nadie escuchaba. A mi hermano decía que exageraban. Mi padre decía que era temporal. Mi madre decía que todo se iba a acomodar. A nadie decía la verdad. Yo ya no estaba ahí todos los días. Pasaba a buscar algunas herramientas, papeles personales que había dejado. Cada vez que entraba, sentía una presión rara en el pecho, como si el lugar me rechazara. No era nostalgia, era advertencia. Una tarde noté que la prensa hidráulica principal
estaba fallando. ¿La palanca? Respondía tarde. El manómetro marcaba picos irregulares. Era peligroso. Se lo dije a mi padre. Hay que pararla y revisarla. Le advertí. Así es un riesgo. No podemos parar ahora, respondió. Tenemos entregas. Esa frase me heló. No es segura. Insistí. Puede lastimar a alguien, a mi hermano. Intervino. Siempre fuiste exagerado, dijo. Si no vas a ayudar, no opines. Me fui. 2 semanas después, era martes. Llovía, el taller estaba lleno, porque tenían que recuperar retrasos. Un empleado nuevo, joven, sin mucha experiencia, estaba operando la prensa. Nadie lo estaba supervisando. Nadie había hecho mantenimiento en él a las 4:37 de la tarde. La máquina falló, no explotó. No hubo fuego, no hubo drama cinematográfico. Tan solo un sonido seco. Un golpe mal sincronizado. Un error de presión. El brazo del trabajador quedó atrapado. Los gritos se escucharon desde la calle. Alguien apagó la máquina tarde. Muy tarde. La sangre empezó a caer sobre el suelo de cemento, mezclándose con aceite viejo. El olor metálico llenó el aire. El pánico se desató. Llamaron a emergencias. Llegaron rápido. Pero el daño ya estaba hecho. El trabajador sobrevivió, pero perdió movilidad. Y con eso, su futuro laboral, en el taller, quedó en silencio absoluto. Ese mismo día, llegó la primera inspección. Luego otra más. Seguridad laboral, riesgos industriales, auditorías. Y ahí empezó el verdadero problema. Los inspectores pidieron registros de mantenimiento. No estaban completos. Pidieron capacitaciones firmadas. Faltaban firmas. Pidieron responsables técnicos. Los nombres no coincidían. Y entonces pidieron responsabilidades legales. A mi nombre apareció. No como dueño. No como socio, sino como encargado operativo. Firmas en iniciales. Documentos que yo nunca había visto en cuando me llamaron para declarar. Pensé que era un error. Cuando me llamaron para declarar, pensé que era un error. Usted figura como responsable de seguridad de maquinaria, me dijo el inspector. ¿Puede explicar por qué la prensa seguía operativa? Sentí que el suelo se movía. Yo no trabajaba ahí, respondí, y nunca firmé eso. Me mostraron el documento. Era mi nombre. Mi letra. O algo muy parecido han falsificado. Ahí entendí que el accidente no era solo una tragedia laboral. Era una trampa en alguien. Había usado mi historial, mi presencia constante durante años, para colocarme como responsable cuando las cosas salieran mal. Yo era el fusible perfecto, siempre ahí, siempre trabajando, siempre callado, hasta que dejé de estar. Y el sistema se quedó sin respaldo. El trabajador herido demandó al taller. La aseguradora se negó a cubrir todo. Las autoridades abrieron una investigación penal por negligencia, ¿no? Yo estaba en el centro. Mis padres me llamaron desesperados. Mi madre lloraba sin parar. Mi padre hablaba atropellado. Tenemos que arreglar esto juntos, decía. Sos parte del taller. No lo soy, respondí. Y ustedes se aseguraron de eso. A mi hermano nos llamó. Mandó mensajes. Decía que era un malentendido, que todo se iba a aclarar, que necesitaba que colaborara. Colaborar. Otra palabra envenenada. Contraté un abogado. Cuando revisamos los documentos, todo salió a la luz. Firmas copiadas, fechas alteradas, cargos asignados, sin notificación. Un esquema torpe, pero efectivo. Hasta que alguien lo miraba de cerca. Intentaron cubrirse usando tu historial, me dijo el abogado. Pero se pasaron de la línea, Ann. La investigación avanzó rápido. Más rápido de lo que mi familia esperaba. A las autoridades descubrieron que la transferencia del taller se había hecho sin notificar responsabilidades reales, que las funciones estaban mezcladas, que el mantenimiento se había descuidado, que el riesgo era conocido a Annie y que yo había advertido. Los mensajes estaban guardados. Las fechas coincidían. Las excusas no. El accidente ya no era un accidente. Era negligencia. El taller fue clausurado temporalmente.
Los empleados quedaron en el aire. Los clientes se fueron. Los bancos empezaron a llamar. Y el apellido de mi familia apareció en informes oficiales, no como ejemplo de trabajo, sino como advertencia en una noche. Mi padre vino a mi casa. No avisó. Estaba destruido. Se sentó y no habló durante minutos. Nunca quise esto, dijo al final. Pero lo permitiste, respondí. No discutimos. No hacía falta. La realidad ya estaba discutiendo por nosotros. Mi madre me pidió perdón otra vez. Dijo que tenía miedo, que pensó que firmar papeles era mejor que enfrentar conflictos, que creyó que yo aguantaría. Aguanté hasta que dejé de hacerlo mi hermano. Finalmente me llamó. No para pedir perdón, para culparme. Si no te hubiera sido, nada de esto pasaba, dijo Anne. Ahí corté. El accidente cambió todo. No solo expuso fallas técnicas, expuso la verdad. El taller no se había construido sobre reglas, sino sobre sacrificio silencioso. Y cuando ese sacrificio se retiró, el sistema colapsó. El trabajador herido recibió apoyo legal. Yo colaboré con la investigación. Dije la verdad en toda. Eso me costó una familia, pero me salvó la vida, porque en los true crime, muchas veces el crimen no es el golpe final. Es todo lo que se hizo antes para llegar ahí. Y este recién era el comienzo del final. El verdadero miedo no llegó con el accidente. Llegó después, cuando las máquinas se apagaron y el taller quedó clausurado. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. En las historias de crimen real, el silencio posterior siempre es el más peligroso. Es ahí donde se toman decisiones desesperadas. El primer aviso llegó por correo certificado. No era una demanda directa. Era una notificación formal. Fría e impersonal decía que mi nombre figuraba en varios documentos clave relacionados con la operación del taller y que debía presentarme a declarar nuevamente. A mi abogado la leyó sin expresión. Esto se está poniendo serio, dijo. Alguien quiere empujarte al centro del problema. Empezamos a revisar todo desde el principio. No solo el accidente, sino los años previos. Contratos, correos, mensajes, registros, internos. Cada papel contaba una historia distinta, pero todas apuntaban al mismo lugar. Anne John habían construido una narrativa donde yo era el responsable operativo absoluto. El que sabía. El que estaba siempre. El que mandaba en el día a día. Y eso era parcialmente cierto, pero incompleto, manipulado, Anne, porque nunca tuve poder legal. Nunca tuve firma autorizada. Nunca tomé decisiones financieras. Y, sobre todo, nunca supe que me estaban usando como respaldo. El giro legal fue brutal. La investigación ya no era solo contra el taller, era contra personas. Mi padre fue citado. Mi hermano fue citado. Y yo también han separados. Eso fue clave. Cuando te separan, las mentiras se debilitan. En mi declaración conté todo. Desde los 14 años. Las horas. Las advertencias sobre la prensa. Los mensajes ignorados. La transferencia hecha a mis espaldas. Entregué pruebas en fechas, en fotos, en conversaciones. No exageré. No edulcoré. No protegí a nadie, no por venganza, por supervivencia. Mientras tanto, mi familia intentaba otra estrategia. Mi hermano contrató abogados caros. Empezó a decir que yo tenía resentimiento, que estaba exagerando por haber decidido irme, que todo era un conflicto familiar malentendido. Mi padre, en cambio, se quebró. Anne, en su declaración dijo que él confiaba en mi hermano para los papeles, que no entendía del todo lo que firmaba, que pensó que yo estaba incluido de alguna manera. Esa frase apareció varias veces en el expediente, de alguna manera en el lenguaje legal. Eso no significa nada. A los investigadores encontraron algo clave. Fechas que no coincidían en documentos firmados el mismo día, en lugares distintos. Firmas mías en horarios en los que yo estaba fichando en el taller. Registros digitales que probaban que no había autorizado una DAO. La narrativa empezó a romperse. Entonces ocurrió algo inesperado. El trabajador herido declaró que, semanas antes del accidente, Yo le había advertido.
Que no usara la prensa. Que había dicho que era peligrosa, que se lo había repetido a la familia. Eso cambió todo de pronto. Yo ya no era el responsable, negligente. Era el denunciante ignorado. A la investigación tomó otro rumbo. Ahora se hablaba de encubrimiento, falsificación, negligencia agravada. Palabras pesadas, palabras que no desaparecen. El taller pasó de estar clausurado temporalmente a enfrentar un cierre definitivo. Los bancos congelaron líneas de crédito. Los proveedores exigieron pagos inmediatos. La prensa local empezó a hacer preguntas a Ann y entonces vino el golpe más bajo. A mi hermano intentó un acuerdo privado conmigo. Ann me llamó después de meses de silencio. Si retiras algunas cosas, dijo, podemos arreglarlo entre nosotros. ¿Retirar qué? Pregunté. Algunas declaraciones. Respondió. Bajar el tono. A bajar el tono. Como si la verdad tuviera volumen, Ann. Le dije que no. Ann colgó, sin despedirse a los pocos días. Mi abogado me informó que habían intentado presentar una versión donde yo actuaba por fuera de la familia, como si hubiera sido un empleado resentido con demasiado poder informal. Pero ya era tarde. Las pruebas eran demasiadas. El giro legal no solo me protegió, me liberó a Ann por primera vez. Alguien externo. Veía lo que yo había vivido durante años. Por primera vez, la justicia escuchaba a mi madre. Me llamó una noche. ¿Nos van a destruir?, dijo. ¿Todo por lo que trabajamos? No, respondí. Esto se destruyó cuando decidieron mentir. Ann lloró. Yo no, porque el llanto ya se me había acabado. En el fiscal cerró la etapa de investigación con una conclusión clara. El accidente fue consecuencia directa de decisiones conscientes tomadas por la nueva administración del taller, ignorando advertencias técnicas y usando documentos irregulares para asignar responsabilidades falsas. Eso quedó escrito, en negro sobre blanco. El apellido familiar ya no significaba protección, significaba antecedente y yo ya no era parte de eso. En el giro legal no fue un triunfo. Fue una amputación necesaria, perder algo para no perderlo todo. Porque entendí algo fundamental cuando la justicia entra. La familia sale y aún faltaba lo más duro, las consecuencias finales. La verdad no salió de golpe, se filtró. Primero fue un rumor, luego una pregunta, después un titular pequeño en un medio local. Nada explosivo al principio, nada que pareciera capaz de destruir una vida. Pero en el true crime, así es como empiezan las caídas más grandes. El taller metalúrgico del barrio permanece clausurado tras grave accidente laboral. Eso decía la nota. No mencionaba nombres, no hablaba de familia, no hablaba de traiciones. Solo describía hechos en una máquina. Un trabajador herido. Una investigación en curso, pero quienes nos conocían sabían leer entre líneas. El teléfono empezó a sonar. Vecinos son antiguos clientes. Personas que no hablaban conmigo desde hacía años, todos querían saber lo mismo. Aunque había pasado, de verdad. Yo no decía nada. Hablar antes de tiempo puede destruirte. Aprendí eso rápido. Mientras tanto, la presión aumentaba del otro lado. Mi familia intentaba contener algo que ya no se podía contener. Mi padre evitaba salir. Mi madre dejó de atender llamadas. Mi hermano se encerró en reuniones con abogados, pero la verdad no respeta agendas aún. Segundo Medio publicó una nota más extensa. Esta vez hablaba de irregularidades, de documentos cuestionados, de responsabilidades mal asignadas, y entonces apareció mi nombre, Ann. No como culpable, como testigo clave. Ese fue el punto de quiebre. De repente, mi historia dejó de ser un conflicto familiar. Se volvió interés público. La gente quería saber cómo un negocio ejemplar había terminado así. Querían un rostro. Querían una explicación simple. Nunca es simple. Las redes hicieron lo que siempre hacen. Exageraron, mezclaron, inventaron. Algunos me veían como el hijo traicionado. Otros como el resentido que hundió a su familia. Nadie tenía la historia completa.
pero todos tenían una opinión. Eso también es parte del crimen real. Alan. La condena social. Antes del fallo, Anne, mi abogado me recomendó silencio. Yo obedecí, no por miedo, sino por claridad. Ya había hablado cuando importaban ante la justicia. Mi familia no tuvo esa opción. Un periodista fue al taller, filmó el portón cerrado. Mostró el cartel de clausura. Habló con vecinos. Uno dijo que siempre había problemas. Otro, que algo raro pasaba. Todos se convirtieron en expertos. A la imagen pública del taller se desmoronó. En días a mi padre apareció, mencionado como fundador que perdió el control. Mi hermano como administrador cuestionado. Mi madre como responsable contable silenciosa. Y yo era el hijo que se fue en ese título. Me persiguió más que cualquier acusación. Un programa local pidió entrevistas. Las rechazamos. No era el momento. Pero eso no detuvo la narrativa. Cada silencio se interpretaba como culpa. Cada gesto como confirmación. En una mañana, al salir de casa, encontré a un desconocido esperando. Me preguntó si era yo. Dijo que era solo para aclarar cosas. No respondí. Me fui. ¡Ay! ¿Ese fue el precio de la verdad pública? Ya no te pertenece. Mientras tanto, el trabajador herido dio su testimonio en cámara. No habló con odio. Habló con tristeza. Dijo que nadie le explicó los riesgos, que confiaba en la empresa, que ahora no podía trabajar como antes. Eso cambió la percepción. La historia dejó de ser sobre papeles y pasó a ser sobre consecuencias humanas. El público empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué siguió funcionando una máquina peligrosa? ¿Por qué no se escucharon advertencias internas? ¿Por qué un trabajador terminó pagando el precio? Las respuestas apuntaban siempre al mismo lugar. A mi hermano intentó limpiar su imagen. Habló de errores administrativos, de malentendidos, de traición interna. No me nombró directamente, pero no hacía falta a la gente. Conectó los puntos sola. A mi padre no habló. Su silencio fue interpretado como culpa. Mi madre se quebró públicamente, llorando frente a una cámara improvisada. Dijo que todo había sido por miedo a perderlo todo. Miedo a enfrentarse. Miedo a decir la verdad a tiempo. Ese miedo ahora estaba a la vista de todos. El fiscal dio una conferencia breve. Confirmó que había indicios claros de negligencia y manipulación documental. No dio nombres, pero dejó claro que el caso avanzaba a la palabra penal. Apareció por primera vez. Eso fue suficiente. Los antiguos clientes cancelaron contratos pendientes. Proveedores exigieron pagos inmediatos. Bancos cerraron puertas. El taller, incluso si legalmente volvía a abrir, ya estaba muerto. Yo observaba todo desde afuera. No con satisfacción, con distancia. Porque cuando la verdad sale a la luz, no siempre trae alivio. A veces solo trae claridad. Y la claridad puede doler más que la mentira. Una noche, mi madre vino a verme. No lloró. Anne estaba cansada. Me dijo que nunca imaginó que todo se haría público. Que pensó que podían arreglarlo en casa. Las cosas malas crecen en la oscuridad. Le dije, siempre salen. Asintió. No discutió. Por primera vez, aceptó a mi hermano. Dejó de llamarme. Dejó de escribir. Su estrategia cambió. Ahora peleaba solo por reducir daños. Ya no hablaba de familia. Hablaba de penas, de multas, de acuerdos. Eso también dice mucho. A la verdad, ya no necesitaba mi voz. Caminaba sola. En expedientes, en titulares, en conversaciones de gente que nunca conocían. Y ahí entendí algo clave. A la verdad, no destruyó a mi familia. Solo mostró lo que ya estaba roto. El taller había sido una mentira sostenida por esfuerzo ajeno. Cuando ese esfuerzo se retiró, la mentira no pudo sostenerse frente a la luz. Yo perdí un apellido limpio. Perdí una historia compartida. Perdí una familia como la conocían, pero gané algo
que nunca había tenido. Una vida sin silencios obligados, y aunque todavía faltaban consecuencias legales, algo ya era irreversible. A la verdad había salido, y nadie podía volver a esconderla. El accidente ya había ocurrido. La verdad, ya había salido a la luz. Pero las consecuencias tardan en llegar, y cuando lo hacen, no se llevan solo lo material, se llevan la confianza, la tranquilidad y a veces los lazos familiares que pensabas inquebrantables. Desde fuera, parecía que el taller era solo un negocio más, pero para nosotros era más que metal, máquinas y dinero. Era un legado familiar, construido con años de trabajo y sostenido con esfuerzo silencioso. Principalmente, mío, cuando mi salida de 80 horas por semana se hizo efectiva. La primera ola de consecuencias ya había comenzado en retrasos. Errores, problemas legales, pérdida de clientes. Pero eso era solo la superficie. Lo peor llegó cuando la investigación judicial avanzó y los documentos falsificados fueron revisados cuidadosamente a mi hermano, que se había sentido seguro durante años. De pronto se encontró acorralado a los inspectores y la policía. Encontraron evidencia clara de que había falsificado firmas y manipulado documentos legales que lo convertían en responsable de decisiones que no podía manejar. Intentó alegar ignorancia y que actuaba bajo consejo de abogados externos. Pero la ley no mira excusas cuando hay pruebas. Recibió una citación formal en cargos por falsificación. Negligencia y manipulación de registros de seguridad industrial ANC. Encerró en casa. Ya no contestaba llamadas. Se convirtió en un fantasma dentro de su propia familia. Aquella arrogancia que había mostrado durante años desapareció. En su lugar, surgió miedo, ansiedad y algo más en impotencia a mi padre. En cambio, tuvo un destino diferente. Él siempre había sido el mediador silencioso, el que permitía que las decisiones se tomaran a escondidas mientras todo parecía normal. La investigación reveló que conocía las transferencias y los documentos, aunque no los firmó directamente. Su defensa era débil, y su participación indirecta lo dejó atrapado entre la ley y la opinión pública. Su nombre apareció en titulares locales. Fundador de taller clausurado enfrentará cargos por negligencia. No era mentira, solo era la verdad, la que siempre había evitado enfrentar mi madre. Ella pagó el precio emocional. Su rol de contadora y administradora silenciosa quedó expuesto. No había falsificaciones con su firma, pero su conocimiento de los documentos y su inacción la convirtió en testigo clave. La prensa la retrató como la mujer que conocía todo y no dijo nada. Ella se encerró en su casa durante semanas, llorando y cuestionando cada decisión que había tomado. La culpa la devoraba más que cualquier sanción legal. El trabajador herido, el joven que quedó atrapado bajo la prensa hidráulica, recibió apoyo legal. Su caso fue clave para demostrar negligencia y poner en evidencia la manipulación de documentos. Recibió compensación económica, pero no fue suficiente para reparar lo físico y emocional. Su mirada durante los juicios dejó claro que, aunque él sobrevivió, su vida laboral ya no sería la misma. Cada vez que hablaba, recordaba cómo un error humano combinado con corrupción familiar podía arruinar vidas para mí. Las consecuencias fueron distintas. No enfrenté cargos, pero sí tuve que reconstruir mi reputación. Los rumores familiares y la cobertura mediática me señalaron como el hijo rebelde que abandonó su deber. Muchos pensaron que había buscado venganza. Otros, que simplemente había esperado su oportunidad para arruinar a su familia. Pero la verdad es otra. Yo solo quise justicia. No quería destruir a nadie, pero tampoco Quería ser usado. Y cuando la justicia intervino, la balanza finalmente se inclinó en el taller. En su estado actual, ya no podía operar. Las máquinas se vendieron para cubrir deudas. Los clientes desaparecieron. Las licencias quedaron canceladas. La familia perdió no solo dinero, sino prestigio y control. Lo que habían considerado seguro, inviolable, se desmoronó. Mi hermano enfrentó sanciones legales, a multas, suspensión profesional y una investigación penal que podía terminar en prisión. La arrogancia que lo había sostenido durante años se convirtió en miedo constante. Cada llamada de abogado, cada notificación judicial, le recordaba que las acciones tienen consecuencias. La vida que creía asegurada ya no existía a mi padre.
tuvo que afrontar multas administrativas y la pérdida del control del taller. Su orgullo y su papel de fundador se desmoronaron frente a la evidencia. Ya no era el patriarca invencible. Era un hombre atrapado por años de decisiones equivocadas y omisiones deliberadas a mi madre. Aunque no fue sancionada legalmente, quedó marcada socialmente. Su reputación se deterioró y sus años de esfuerzo administrativo se convirtieron en prueba de complicidad pasiva. Su vida social y familiar cambió para siempre. Nadie confiaba completamente en ella, y ella misma perdió confianza en cada decisión que tomaba. En el accidente había sido solo el catalizador. La negligencia acumulada durante años, el silencio, las mentiras y las transferencias ocultas, todo salió a la luz. Y cada miembro de la familia pagó su precio, aunque de formas distintas, para mí. La consecuencia más significativa fue personal a la paz. La libertad de no trabajar 80 horas a la semana para alguien que me usaba, de no ser reemplazable ni manipulable, en la claridad de que, aunque el mundo y la familia pudieran fallar, yo podía elegir mi camino. Y aunque esa decisión me costó relaciones, patrimonio y años de esfuerzo compartido, también me dio algo que nadie podía quitarme: integridad. Los vecinos que alguna vez aplaudieron la dedicación familiar ahora murmuraban. Los clientes que confiaban ciegamente en nosotros se habían ido. Las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones. El apellido de la familia quedó marcado como sinónimo de negligencia y manipulación. Y así, mientras la justicia seguía su curso, comprendí algo vital en las consecuencias reales. No siempre son legales. A veces son sociales, emocionales y personales. Y esas son las que más pesan. Mi familia había perdido más que un taller. Había perdido confianza, respeto, control y, en muchos sentidos, el futuro que creían asegurar con mentiras. El accidente y la exposición pública no hicieron justicia por sí mismos. La justicia real fue el impacto que cada acción tuvo en ellos y en la vida de quienes dependían de nosotros. Yo, en cambio, había ganado lo que siempre me habían negado: verdad, claridad y la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos del peso de sus decisiones. Y aunque faltaba el capítulo final, donde se sentarían los juicios y los castigos definitivos, algo ya estaba decidido: a la mentira, aunque sostenida años, no podía sobrevivir al impacto de la verdad. El juicio comenzó una mañana gris, con nubes bajas y un viento frío que golpeaba la ciudad. Nada era casual. En el True Crime, los detalles más simples siempre reflejan la tensión interna de quienes los viven. El tribunal estaba lleno de gente, periodistas, vecinos curiosos, antiguos empleados y, por supuesto, los miembros de la familia. Yo llegué con mi abogado, sin ostentación, con la sensación de que cada paso contaba. Cada mirada que lanzaba mi familia parecía medir mi decisión de estar allí. Mi hermano, con la cabeza gacha, trataba de aparentar seguridad. Mi padre, visiblemente cansado, parecía un hombre derrotado por años de malas decisiones. Mi madre, llorosa y nerviosa, apenas podía sostenerse de pie. El juez abrió la sesión y el silencio cayó como una losa sobre la sala. Cada palabra que se pronunciaba parecía resonar en las paredes, recordando a todos que nada de lo ocurrido podía ocultarse más. La fiscalía comenzó presentando la evidencia: documentos falsificados, registros de mantenimiento ignorados, mensajes de advertencia ignorados y testimonios de empleados. Cada evidencia estaba marcada con fecha y hora, y cada detalle apuntaba hacia la negligencia de mi hermano como administrador y de mis padres, por permitir la situación. Cuando me llamaron a declarar, me levanté y caminé hacia el estrado. Mi corazón latía con fuerza, pero no había miedo. Había claridad. Señoría, dije, siempre trabajé aquí con dedicación, pero nunca tuve autoridad legal. Mi declaración fue calmada, clara, sin rencor. Solo hechos. Conté cómo había advertido sobre la prensa hidráulica y otras máquinas peligrosas. Mostré mensajes, fotos y registros de las advertencias que nadie escuchó. El juez me escuchó con atención, asintiendo ligeramente. No era un simple trámite, era justicia. Luego vino el turno de mis padres. Mi madre rompió en llanto.
mientras explicaba su papel, admitiendo que conocía los documentos y que no intervino por miedo a conflictos familiares. Mi padre intentó explicar que confiaba en mi hermano, que pensó que todo estaba bajo control, pero cada palabra fue contraproducente. El juez parecía implacable, porque no se trataba de intenciones, sino de resultados. Y los resultados eran claros a negligencia, falsificación y manipulación de un negocio que terminó en accidente mi hermano. Trató de argumentar que todo era un malentendido, que yo había exagerado y que la culpa no era solo suya. Pero los documentos y las fechas no mentían. Cada mentira que intentó contar se desmoronaba con pruebas en la fiscalía. Presentó un resumen final. El trabajador herido había sido víctima directa de la negligencia. La familia había manipulado documentos para protegerse. Y mi participación había sido ignorada y mal utilizada como respaldo legal. Todo esto quedó registrado en los expedientes judiciales, sellando la culpabilidad de quienes habían actuado con intención de evadir responsabilidad. Finalmente, el juez habló. Se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que la administración del taller actuó con negligencia y que hubo falsificación de documentos. Dijo, se condena a... Mi hermano recibió la sentencia más dura en suspensión profesional, multas considerables y 6 meses de prisión condicional. No fue prisión efectiva, pero fue suficiente para que comprendiera la gravedad de sus acciones y la falta de respeto a la vida y seguridad de los empleados. Su arrogancia se quebró, y por primera vez se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. A mi padre recibió multas y supervisión administrativa. No fue encarcelado, pero perdió el control sobre cualquier actividad relacionada con el taller. El juez dejó en claro que su confianza ciega y su inacción contribuyeron al accidente y a la manipulación de documentos en mi madre. No recibió sanciones legales, pero fue marcada socialmente como cómplice pasiva. Su reputación quedó dañada, y su papel en la familia cambió para siempre. Lo que alguna vez fue protección familiar se había convertido en recordatorio constante de errores que no se podían borrar. Yo. En cambio, quedé libre de cualquier responsabilidad. Mi integridad fue reconocida públicamente, y los medios comenzaron a relatar mi historia como la del hijo que advirtió y no fue escuchado. Recibí apoyo de antiguos colegas y conocidos que comprendieron la magnitud de lo que había ocurrido. Por primera vez, sentí alivio y justicia con el taller cerrado y las máquinas vendidas. Mi familia perdió su legado material. Pero, más importante aún, la verdad les enseñó algo que los documentos nunca podrían en las mentiras, y la manipulación solo sostienen una fachada. Y esa fachada siempre se derrumba cuando alguien se atreve a no ser cómplice. Después del juicio, sentí una mezcla de emociones en tristeza por la ruptura familiar, alivio por la justicia y una inesperada sensación de libertad. Había perdido un apellido limpio, ¿sí? Y el taller que amé, pero había recuperado algo más importante a mi vida. Mis decisiones y mi dignidad. Meses después, comencé a trabajar en proyectos propios. No eran grandes, no eran espectaculares, pero eran míos. Cada decisión era tomada por mí, sin manipulación, sin imposición familiar. El peso de 80 horas de trabajo injusto desapareció. Cada metal soldado, cada máquina calibrada. Ahora era parte de mi independencia, no de un legado que me habían negado en las redes. La historia continuó circulando. Algunos lo interpretaron como una lección de familia, otros como advertencia empresarial. Yo aprendí que la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de redención. No se trata solo de ganar un juicio. Se trata de reconocer lo que estaba mal, enfrentar las consecuencias y no repetir los errores de quienes nos precedieron. Mi familia no volvió a ser la misma. Nos hablamos de vez en cuando, con cuidado. El vínculo que alguna vez existió se rompió, pero las lecciones permanecieron. La honestidad, la responsabilidad y la justicia no se negocian, incluso con quienes amas en el taller. Una vez símbolo de esfuerzo y tradición familiar, ahora era solo un recuerdo de advertencia, una historia que serviría como lección para otros negocios. No importa
cuánto tiempo lleves trabajando. Si no hay transparencia y justicia, todo puede derrumbarse en un instante. Y yo, al final de todo, entendí la lección más importante. La verdadera justicia no siempre se obtiene con venganza, sino con integridad. Elegir tu propio camino, aunque cueste relaciones, patrimonio y tranquilidad. Es el acto más valiente que alguien puede hacer. A la redención no vino de la sentencia, vino de saber que había actuado correctamente cuando nadie más lo hizo. Vino de construir una vida basada en hechos, verdad y respeto hacia quienes dependen de ti. Vino de aceptar que algunas familias solo sobreviven en apariencia y que la libertad personal vale más que cualquier legado. Falso al mirar atrás. No hay arrepentimiento, solo claridad, solo la certeza de que, aunque todo estuvo perdido, la verdad y la justicia Finalmente prevalecieron. Y así terminó la historia del taller. de mi familia y de las 80 horas que decidí dejar. Una historia de traición, negligencia, lucha y, finalmente, redención.